televisión. wowmx.tv. Hola, hola, hola mi gente hermosa, un beso para ustedes, espero que estén muy bien. Hoy viernes 3 de noviembre, ya se está acercando el fin de este año, un año para muchos positivo, negativo, pero un año al fin divino, o sea, con todos los elixires como lo necesitamos. Y bueno, y ahora, se los digo así muy rapidito, un amigo que valoro, admiro y quiero mucho de corazón, porque bueno, hoy con un proyecto que después de 35 años, no guardadito, siempre estuvo ahí en stand-by por tantas opciones de labor, gracias a Dios, pero bueno, ahora vamos a tenerlo. Vamos a abrir la cámara así muy rápido y mostremos a una institución de rock nacional como el señor González. Ahí lo estamos viendo, maestro, te saludo nuevamente, papito, y gracias por esto. Y bueno, ¿y qué les parece que nos vamos? Un cortecito para que él ya venga a contar, y trajo hasta este premio, miren lo que es esto, Peligro en el Recreo, Baraja. Hay mucho para hablar, pero mucho para sacar y escarbar de todo esto. Volvemos con ustedes en menos de un minutito. Y como lo dije recién, Baraja con el señor González, y gracias por venir, papito. ¿Cómo estás? Y qué chulada esto, todo cerradito. Un vinil, ¿no? Un vinil nuevecito. Vinil nuevecito 2023. Hay que contar mucho esto. Ante todo, ¿cómo estás, papá? Muy bien, gracias. Feliz de venir aquí a tu programa. Gracias, mi gordo. A venir a platicar, porque aquí se ve que es eso. Y vos me ayudaste ese día estando con un programa de radio que fue muy bueno. Que estaba con Daniel con Drag. Dani, un beso también para ese maestro, un excelente amigo, fotógrafo, chingón. Y también es como nosotros, cuida perritos. Uy, no, pues él tiene su albergue. De hecho, la perrita que tengo yo actualmente viene de ahí, de ese albergue. O sea, él es el abuelito, el abuelito de la bebé. Sí, no le quería dar, no le quería entregar porque pues, es adorable la perrita y somos muy felices con ella. Te veo muy lindo, te veo muy bien y te veo muy contento porque te lo mereces. Siempre dicen que todo trabajo dignifica. Y dio a la luz este bebé, papá. Este disco que pues es de alguna forma una rareza, sí, pero que tiene una historia entrañable detrás. ¿Nos vamos al año 87? Al 87, que es cuando en México se estaba viviendo toda esta etapa del rock en tu idioma, que era una especie como de regreso del rock mexicano, porque hubo una etapa muy larga de proscripción del rock después de Avándaro. Entonces, en los 80s empiezan a surgir bandas nuevas y Baraja fue una de ellas. Baraja estaba conformada por 3 hermanos, mis 2 hermanos Víctor, Armando, y 3 amigos, Alan Jason Delevich en la voz, el italiano Gianpaolo Galasso en el sax, y Alejandro Nogueira en la batería. Y éramos una banda pues bastante amateur en un principio, porque las cosas empezaron a suceder muy rápido y se profesionalizó. Pero era una banda que venía de la escuela. O sea, 3 de los integrantes se habían conocido en la preparatoria. Wow. Y yo era el hermano mayor, que ya, si bien andaba en la universidad, pues fuimos una vez, Gianpaolo y yo, al ensayo de mis hermanitos, y hubo una química tremenda, y entonces que empieza Baraja a hacer una banda que llama la atención del público de aquel entonces. Y en este ambiente que te digo del rock en tu idioma, había un concurso y empezaron a sonar muchas bandas en una nueva estación que se llamaba Espacio 59, donde sonábamos. Era la primera estación después de mucho tiempo en donde se programaba rock mexicano y rock en español en general. Pues toda esta historia era muy bonita, hasta que un día decidimos separarnos, y todo hubiera parecido que ahí se acababa la historia de Baraja, que esa separación, que además fue una banda semillera. Por un lado, Gianpaolo hizo un grupo que se llamó Casino, un grupo de funk, muy llamativo en aquel entonces, porque el funk no era tan difundido en aquel entonces, fue una cosa más como de los 90s, ¿no? Por otro lado, mis hermanos, junto con el baterista, hicieron una banda que se llamaba Mangogó,
Wow. que entró en las batallas de las bandas de aquel entonces, en los 90s. Se llamaba Mangogó porque cuando nos preguntaban a los de Baraja que qué hacíamos, les contestábamos que tocábamos Mangogó. Entonces ellos recuperan ese término y lo usan de título para su banda, ¿no? Y yo invento al señor González porque todavía en Baraja yo era Rafael González Villegas, que es mi nombre, ¿no? Claro. Invento al señor González, me empiezan a sonar en radio y poco tiempo después me invitan a Botellita de Jerez. Wow. Y es cuando yo entro a Botellita. Nuestro cantante Alan Jay pues se va a estudiar a Estados Unidos música y se decide por una línea más de jazz, ya no tanto en el rock. Y terminamos todos en 4 países diferentes. Wow. Entonces, hace unos años vivimos la pandemia todos y mi hermano, que está en Madrid, me manda un mensaje y me dice, oye, ya vi que estuviste subiendo videitos, no sé, salía tocando el piano, cantando canciones. Dice, ¿por qué no hacemos uno de estos videos de gente que está a distancia y reunimos a Baraja? Un pequeño streaming. Pues más que un streaming era como que cada quien mande su video, wow. Él editaba y yo como me he dedicado a la producción musical, pues yo hacía más bien como la producción del audio y sobre esa producción él armaba la imagen, ¿no? Pero al principio la idea era hacer un video de una canción, era como una especie de aventura de corto plazo. Y entonces nos pusimos de acuerdo, cada quien se grabó y el audio con el que grabó del teléfono, ¿no? Ese fue lo que yo mezclé y mi hermano con esas imágenes hizo ahí un video visible. Y esa magia de Baraja. Y apareció la magia de Baraja después de 30 y tantos años. Y no solo eso, hubo como una respuesta del público. De hecho, al principio lo subí, me acuerdo, a mi canal del señor González. Bueno, después armamos el canal de Baraja en YouTube y empezamos a grabar nuevos videos. Y recordando esas viejas canciones de 30 y tantos años antes, llegamos a un punto en donde de repente ya había canciones que no nos acordábamos del todo. Había lagunas, ¿no? Sí, sí. Acudimos a algunas, digamos, hicimos programas de televisión en los 80 y eso, entonces a ver los programas para acordarnos cómo eran las canciones. Pero hubo otras que no teníamos todo el dato y entonces pues empezaron a hacer una combinación de canciones del pasado con cosas de ahora, ¿no? Y cuando esto funcionó, ¿quién de tus hermanos o los integrantes estaban como acarreando que wow, venía la desesperación? Porque de ahí a grabar un disco, de ahí a hacer una producción, es impresionante. Que en un principio era eso, era hacer videos. Nadie pensaba en discos. Y nos acabamos las rolas que conocíamos, más las que reinventamos, y de repente dijimos, vamos a hacer rolas nuevas. Y hicimos 3 canciones totalmente nuevas, ya de ahora. Perfecto. Pero todo esto de manera virtual, somos una banda virtual, o sea, no existe hasta este momento un ensayo ni nada, todo lo hemos hecho a distancia. Wow. Y entonces agarro y les digo, pues ya tenemos 10 canciones. Esto merece que lo saquemos, que lo publiquemos como disco. Exactamente. Y vino la idea también de hacer un acetato de vinilo, ¿no? Que es lo que hubiese salido a finales de los 80, ¿no? Exactamente. Entonces, eso hizo que retrasáramos un poco el lanzamiento porque sí se tardó a hacer el disco. Pero una vez que ya tuvimos este objeto físico, lo que hicimos fue hacer un lanzamiento en plataformas digitales. Papito, ¿no? Y tu hermano estando en Madrid, por ejemplo, desesperado cuando ya quiero tener el disco, el tiempo que le llegó. El pobre no lo ha podido tener. ¿Todavía no? ¿Sabes por qué? Porque mandar cosas a España es un lío. Ya lo sé. Es un lío. Pero, por ejemplo, hay otro que está en San Diego, que ya tiene sus discos. Gianpaolo, cuando grabamos todo esto, él estaba en Samara, Costa Rica. Wow. Ahora está en Mérida, en Yucatán. Entonces no fue tan difícil hacerle llegar sus discos. Y 3 más estábamos aquí en la Ciudad de México, que somos los que hemos estado... ¿Hicieron un tiraje de 1000? No, de 300. De 300. Solo de 300. Sí, pero
pues obviamente estamos claros de que la gran mayoría de las personas nos va a oír en las plataformas. Obviamente. Entonces ahí Pero estamos en ¿quién todas. morimos por tener esto físicamente? Porque creo que muchos tenemos ese corazoncito. Pues es tuyo. Papá, que Dios te bendiga. Gracias. Miren esto, gente hermosa. Miren, miren, miren. Y nos quedó bonito, Wow, Si ahorita lo abres. Peligro en el recreo. ¿Me darías el honor de abrirlo vos? Porque también sí. quiero que me lo firmes y Además, todo eso. hay, así hay que saber abrirlo. Sí, por eso, sí hay que aclarar. La famosa miren eso, exactamente, técnica del pantalón. Exacto, la técnica del pantalón que no fallaba. Y miren, exactamente. es muy sencillo. Ya está. Qué grande. Así. Qué impresionante. Y mira, si ven, ¿Ustedes mismos fueron productores ejecutivos, Murray? sí, Wow. sí, lo financiamos los 6 miembros de la No banda. jodas, un disco. ¡Wow! Este se va a perder por el color del por el color se green pierde, screen. pero... Bueno, wow. hicimos un disco transparente, miren. Un disco transparente, para que vean, sí, es transparente. ¡Wow! ¡Qué Mira, puede hacer que yo desaparezca. Mire, wow, así que, qué chingonería. Déjamelo, papá. Qué chistoso. Yo tuve un disco así en color, un verde más oscuro, que era de Rod Stewart. Do You Think I'm Sexy, algo así del año 78. Que fue una el versión que venía, del hit. Sí, venía de Holanda. Y lo Ok. tenía mi hermano. Miren esto, gente hermosa. Está Para que buenísimo. chequen. Y como hace el señor González, porque muchos, perdón que lo diga, agarran los discos. Así se agarra un vinilo, como agarrar un platillo de batería, ¿no? Marcándole los dedos, porque la marca de pendejo no sale, ¿no? Así es. Así que, pero bueno, wow, papá, qué Bueno, chulada y muchas espero lo gracias. disfrutes Sí, mucho. obviamente que sí. Y bueno, tiene características muy interesantes porque pues fue grabado en condiciones no normales para un disco, ¿no? No fue un disco grabado en estudio, por ejemplo. Y Entonces, la procedencia de los diferentes audios que me enviaban era muy variada. Había desde quien sí tenía algo de equipo y podía grabar, digamos, con cierto cuidado, o Paolo, que estaba en Costa Rica, que me mandaba sus audios y sonaban los grillos y sonaban los monos araña de afuera de su casa y todo Wow. eso. Entonces, fue muy interesante lograr digamos, un concepto de producción. Luego decimos nosotros de broma que no es ni hi-fi ni low-fi, sino mobile-fi. Mobile-Fi. Y hay algo que me encantó acá y quiero que me lo expliques, que yo ya lo estoy entendiendo. Pero dice, hay un ticket que dice Ajá. Tren del Tiempo. Así es. Todo puede suceder. Salida 1988, se sobreentiende. La llegada 2023. Pero dice el número del ticket 60 60 85 89. ¿Puede Ajá. ser alguna fecha de nacimiento de algunos? O No, realmente ¿No? no. Ese fue como arbitrario. arbitrario? Pero ¿Jugamos? Tren del Tiempo es uno de los temas del disco. Wow, Y perfecto. todos los elementos, si se dan cuenta, en la portada hay un iPad donde estamos en una sesión de Zoom, que es como finalmente estuvimos trabajando, ¿no? Exacto. Y es una mesa donde están repartidas muchas cosas y en esos elementos que encuentras ahí todos hacen referencia a las canciones. Qué chingón. Papito, quiero hacerte una pregunta, porque a veces a mí me encanta envejecer con dignidad. A veces cuando ves a los cabrones, viste, que se ponen Botox, que está bien, o sea, yo no voy en contra de eso, voy en contra de que el ser humano se sienta bien. Pero, por ejemplo, después de tantos años, verlos, ¿llegaste a ver, o sea, el tiempo arraigado en la carita de los amigos, de los hermanos? ¿Cómo mira, se ven? Contame, ¿está chido? Hay algunos de ellos que obviamente seguí tratando como mis hermanos. Exactamente. Pero, por todos ejemplo, tienen cabello. ¿Él también tiene cabello? Sí, Wow. también. El cantante Alan Jay Sundelevich, yo no lo veo presencialmente desde que nos separamos en los 80. Wow. O sea, no se ha dado todavía el encuentro presencial. No le he dado la mano ni le he dado un abrazo, pues. Todo ha sido a través de vernos. Y sí, pues sí, hemos cambiado. Por supuesto que hemos cambiado. No somos esos chavos veinteañeros, incluso había algunos que eran de menos de 20 años. Y ahora, como señores, ¿cómo siguen con esa vibra, con ese corazón? ¿O ya los ves señores en alguna cuestión? Cuando hacemos música seguimos siendo los mismos chavitos, chavos de exactamente. entonces. La Ahí adrenalina y está, te digo, no sé cómo describirla, es una magia que existió entre nosotros y sigue intacta. Pero obviamente ha pasado el tiempo, o sea, somos personas 30 y tantos años después
que tenemos trayectorias, que hemos hecho Exacto. diferentes cosas, como músicos hemos evolucionado, entonces eso también se siente, ¿no? No, y algo yo te lo pregunto porque también te admiro por eso, Rafa, porque, o señor González, para que la gente lo sepa, porque yo la verdad el día que te conozco hace tiempo, quizá como público, llegándote a ver, yo pensaba que eras mucho, o sea, te lo dije, ¿no? Nunca me imaginé la edad que tenías, y me encantó que me dijiste, no, tengo tantos años, que muchos cabrones de nuestra edad se la quitan, y decís, hijo de puta, o sea, yo soy el único que cumplo años, o sea, no, pero, ¿me entendés? O sea, yo tengo ahorita 61 años. Que Dios te bendiga y te ves impresionante. Y sobreviví a un cáncer, o sea que sí, soy un afortunado Un de guerrero, sí. estar con energía, de tener proyectos. Y ahorita actualmente tenemos a Combo Movox, que es un proyecto que nos tiene muy contentos a los miembros de Combo Movox. Es un grupo que hice con Zaira Franco, pero está Frata, Zaira Franco, está Eduardo Dyer, ¿sí? Está Evelyn Vaquita en la batería, está Iker Moranchel en la guitarra, o sea, una bandota. Sí. Y estamos ahorita, por ejemplo, componiendo lo nuevo. Entonces, nunca he sido de poner todos los huevos en la misma canasta. Siempre he estado metido en diversos proyectos. Y afortunadamente van caminando paralelamente todos. Quiero hacerte una pregunta con todo respeto, y yo nunca soy es como, por ejemplo, cuando vino Alejandro Markovich acá. Obviamente yo no quería preguntarle referente a lo que fue su paso por Caifanes y todo al pleito eso. y todo. Al pleito, no, porque te digo, ya es más de lo mismo, porque después de eso, él igual que vos, evolucionaron, tienen proyectos, todo esto. Hay algo que yo valoré mucho de ustedes, y lo digo con todo respeto, porque cuando un miembro de una banda y tan elemental como es Botellita para el rock latino, muchos pueden seguir en el tren y bizneando y todo esto. Ustedes tomaron una decisión muy acertada, muy respetuosa, de falleció Armandito y ustedes prácticamente hicieron un parón. Un parón. ¿Eso por qué lo hicieron, papá? Es la única pregunta que te quiero hacer porque valoro lo que hicieron. Yo pienso que cuando la esencia de los 4 o 5, uno falte, es como un triángulo equilátero, ¿viste? Me imagino así. Sí, mira, Botellita de Jerez tuvo miembros que entraron y salieron, ¿no? Exacto. Incluyendo a Sergio Arau, que fue fundador del grupo. Exactamente. Pero hubo 2 miembros que estuvieron toda la historia, que fueron, digamos, la columna vertebral de Botellita de Jerez. ¿El Mastuerzo? Que fue el Mastuerzo, y Armando Vega Gil. Entonces el que faltara alguno de ellos 2 ya sí alteraba muchísimo la fórmula botellesca, ¿no? Además de que Armando realmente tenía una presencia fuerte. Él básicamente era el frontman de la banda, aunque todos interveníamos, decíamos, hacíamos y deshacíamos. Realmente Armando era como también una parte importante en el escenario. Es insustituible, entonces pensar una Botellita de Jerez sin él pues era muy difícil. Por otro lado, Paco y Armando, el Mastuerzo y Armando, entre ellos ya habían hablado también de que si faltaba uno de los 2, pues que se acababa el grupo. Cosa que lo demás, si bien no lo platicamos, lo sabíamos perfectamente. Yo lo comenté con Santiago Ojeda muchas veces. Un abrazo de un divino total. Si no está Paco o Armando, Botellita ya no es. O sea, había una claridad implícita que cuando sucede la desgracia de Armando, en el mismo funeral nos juntamos a hablar y teníamos claro que Botellita se había acabado, ¿no? Y como bien dices, todos hemos seguido nuestros caminos. Yo desarrollé Combo Movox. Actualmente Santiago y Paco han creado un concepto muy entretenido que es la botellita retornable, que acude un poco a esta cuestión de tocar otra vez las piezas de Botellita, pero también con esa claridad que Botellita de Jerez ya es algo de la historia, ¿no? Es por otro lado un legado que está padrísimo que ellos lo aborden. En algún momento me comentaron si quería estar y yo en buena onda, porque no hay pleitos ni nada, luego la gente cree que hay broncas. Yo lo sé. Les dije, no, pues realmente mi enfoque ahorita ya está hacia otro lado y ojalá que pasen muchas cosas con ellos también. Y ahí andamos. Te quiero preguntar esto porque un músico, amigo
institución de Argentina, que de hecho vienen en estos días al Hell and Heaven, y él te manda un abrazo muy grande, llamado Walter Giardino, guitarrista de Rata Blanca. Ya. Hace una semana murió una persona muy importante, quizá el creador del heavy metal argentino, llamado Ricardo Iorio. Fue el creador de B8, el creador de Hermética y de Almafuerte. Un chico muy joven, porque 62 años, los excesos lo hizo reventarse. Él ya sabía lo que iba a buscar, ¿sabes? ¿Hacia dónde iba? Hacia dónde iba. Pero esta pregunta me la hizo Walter para vos. ¿Qué te dejó como amigo Armando y qué te dejó como enseñanza Armando? Son dos cosas diferentes. Muchas cosas. Sí, me gustaría aclarar eso, que Armando realmente era un amigo. Lo sé. No solo era el compañero de banda, sino era una persona que nos hablábamos, nos contábamos cosas, nos aconsejábamos, nos chismeábamos. La pérdida de Armando fue fuerte para mí en el sentido de que estaba perdiendo pues, casi un hermano, ¿no? Exacto. ¿Él hoy qué edad tendría, papá Armando? ¿63? Él me llevaba 7 años. Ah, era más Entonces, grande. si yo tengo 61, él 68. hubiera tenido 68 ahora. Muy Él joven. murió a los 63. ¿Y qué me dejó? Era una persona muy congruente, que llevaba las cosas al extremo, que perdió la vida incluso. Era una persona que lo que pensaba hacía todo lo posible por ejecutarlo y tener una vida que fuera congruente con ese pensamiento, ¿no? También era una persona que evolucionaba en su pensamiento, no se casaba en una idea y se quedaba ahí estacionado, sino que fue una persona que también evolucionó con el tiempo. Sus ideas evolucionaron y siempre estuvo abierto a conocer, a abrirse, a hacer cosas diferentes. Entonces, si hay algo que le aprendí fue esa congruencia, ¿no? Y sí llegué a decírselo en vida también. ¿Fue como un hermanito mayor, prácticamente? Fue un hermano mayor, sí. Y Botellita de Jerez fue una familia también. Exacto. Entonces sí, y ya sabes, en una familia a veces tratas más con unos que con otros y también por épocas, ¿no? Exactamente. Hubo una época en que Santiago y yo estábamos muy unidos por una cuestión generacional, o sea, los otros dos nos llevaban 7 años. Claro. Pero hubo un momento en que sí la relación con Armando se fue haciendo más intensa, ¿no? Hubo una época en que salí de Botellita y luego regresé, y esa etapa intermedia donde no estaba en el grupo, yo seguí tratando a Armando, ¿no? Y, le produje discos, lo del Palomazo Informativo, y tenía yo una estación de radio en internet, entonces tenía un programa con él. Y te estoy hablando en una época en que no eran común todavía las estaciones de internet, ¿no? Era principios de los 2000. En fin, sí tengo muchos recuerdos muy grandes de Armando. Claro, ¿Qué sí, pensás sí. que diría hoy de este disco? Pues le hubiese gustado, yo creo que sí, le hubiese gustado bastante. Porque bueno, he de decir que Baraja tocó mucho en Rocotitlán, el Exactamente. Rocotitlán de finales de los años 80. Cuando era de Sergio, ¿verdad? Eran de los tres. De los tres. Ah, que perfecto. eso también hay que decirlo. Hay una versión de que era de Sergio y de Fernando. Y ponen a Fernando como si hubiese sido de Botellita. Fernando era, obviamente, socio, dueño de Rocotitlán, pero también los 3 Botellos eran dueños de Rocotitlán. Qué bueno aclarar eso, porque mucha gente también le da el crédito total a Tony Méndez. Y Tony es la segunda época, ¿viste? Y Entonces, tercera época, la tercera porque hubo época, unos exacto. compradores, Qué bueno que lo aclarás, qué bueno. unos compradores intermedios, Wow. y después ya llegó Tony, compró Rocotitlán y cambió las reglas del juego, porque el Rocotitlán de la época de Botellita era un Rocotitlán, vaya, súper, era una visión como muy romántica del rock en aquel entonces. Fue una plataforma de muchas bandas importantísimas de ahora. Sí. Que ese cuello se lo levanta también Tony, y cuando en realidad a él no le tocó esa etapa de finales de los 80s, ¿no? Y bueno, Baraja tocaba ahí y pues hicimos muy buena amistad con los Botellos de entonces, con los 3, exacto, con Sergio, con Armando y con Paco. Al grado de que con Paco hubo tan buena amistad, hablando de las etapas dentro del grupo donde había más afinidades, que es Paco el que me invita a entrar a Botellita de Jerez después, ¿no?
fue a raíz de esta amistad que se generó en Baraja. ¿Entraste en el año 89? 88. 88 ya. Entré en 88, que ese es otro mito también, que dicen que porque se separaron el trío de Botita. Qué bueno que lo estás explicando. Gracias. Que por eso después vendieron Rocotitlán. No en el momento, porque a mí me tocó todavía estar como 1 año y medio, 2 años, como parte de Botita de Jerez, siendo Armando y Paco socios de Rocotitlán. O sea, no fue ese el suceso que hizo que ese primer Rocotitlán lo vendieran, ¿no? Estaban todavía Sergio, Paco y Armando como socios del lugar. Entonces tocaba Botita de Jerez y tocaba Sergio Arau y los mismísimos Ángeles en un Rocotitlán que era ellos eran los dueños, ¿no? Bueno. Sí, ya después, pues ya deshicieron su sociedad. Tragafuegos y Asociados, así se llamaba. Tragafuegos y qué grande. Así que, sí. No, impresionante. Qué bueno que explicas eso porque lo que dijiste recién, a Tony Méndez también le mandamos un besote, personajazo. No? Sí, buen amigo, pero luego... Sí, pero es que te digo, a veces... Se le cruzan los cables de los recuerdos. Cuentan los recuerdos de una manera muy activa y no pasiva, ¿no? Entonces, y hay que aclararlo. Por ejemplo, nosotros también hemos tocado en Rocotitlán de Insurgentes, hemos tocado en Rocotitlán de Miramontes, nos tocó en la última época, pero qué bueno que decís eso, porque claro, es un mito, y qué mejor que vos explicarlo porque estabas ahí. O sea, claro, sí, yo viví ese Rocotitlán de fines de los 80s, en donde dependiendo de la cantidad de gente que convocabas, te iban ubicando en diferentes partes de la semana, ¿no? Wow. Y tenía la cualidad de que siempre te pagaban algo, aunque fueras una banda emergente que estuvieras empezando, te pagaban por lo menos como para que pagaras el transporte de tus cosas. Y eso era una de las características, te digo, románticas de ese primer Rocotitlán. Qué chido. Que generaba escena. Tenía como política también que todos los músicos que ya hubiesen tocado ahí entraban gratis. Entonces eso de alguna forma garantizaba que siempre había músicos y el público iba a convivir con los músicos. Eso estaba perfecto, que es lo que hoy faltaría. Hoy faltaría una situación así, una escuela de eso. Que ayude a generar escena. Que no está mal el concepto de los covers del Hueso, porque hay unos músicos impresionantes, pero ese es el problema. Y avasallan y agandallan el lugar. El que toca acá toca enfrente. O sea, el Rocotitlán de posterior a esta etapa que te digo, ponía a vender boletos a los músicos, que si no los vendían todos tenían que pagarlos. Era otro concepto. De repente se volvió un poco más rudo. Quizás la realidad llevó a eso, pero tuvo sus consecuencias a la larga, ¿no? Ese Rocotitlán de fines de los 80s era un Rocotitlán que ayudaba a generar escena, ¿no? Y fue muy importante en ese sentido. Por algo creció esa época, fue la mejor época, con todo respeto del rock. O sea, había diversidad musical y había musicalidad, o sea, claro, elegías lo que querías. Eran conceptos propios que después de las bandas que venían desde antes de Avándaro incluso, que eran bandas que tenían su mirada más puesta en el extranjero. Y en los 80s lo que sucedió es que las bandas empezaron a verse a sí mismas, ¿no? Y a generar conceptos propios. Y eso reventó en la segunda mitad de los 80. No, es algo impresionante, como la vez pasada comentaba Leonardo de Fobia, que su primer debut fue abriéndole a Trolebús, por ejemplo. Sí, y eso lo cuento en mis libros, ¿eh? Y yo no sabía eso, papá. Sí, y sale Leonardo con unas calzas muy chingonas, así al estilo David Lee Roth, y casi los linchan. Creo que fue en un concepto tipo Chimalhuacán, una cosa así. Tú sabes que le dicen al Pato de Maldita, le dicen padrino. Y es por eso. Porque iba a empezar el concierto, no tenían todos sus instrumentos, algo había pasado, no habían llegado. Y le pidieron prestado la guitarra e instrumentos a los de Trolebús. Wow. Entonces el Pato prestó su guitarra y por eso le dicen padrino. No sabía. Los de Fobia. No sabía. Escuchen esto, gente. Acá tenemos esta institución que va a seguir hablando. Papá, mira, exactamente nos queda 1 minuto para pasar al segundo corte. Quiero que me des un poquito de tus redes, si tenés algo... que ya ahí lo van a pasar en la producción, y que me mandes al segundo bloque de Punto de Vista Point y seguimos hablando de esto que está re interesante. Pues por lo pronto pueden encontrar nuestras redes en general en Linktree .baraja virtual, y ahí pueden entrar a todas las redes habidas y por haber de Baraja.
Perfecto. ¿Y qué era lo segundo que me pediste? Ir al segundo bloque de Punto de Vista Point. Nos vamos al segundo bloque de Punto de Vista Point. Para ti que tienes una empresa o negocio, contamos con diversos servicios que se adaptarán a los tuyos. No te preocupes por tu presupuesto. Nosotros te ofrecemos todas las facilidades para dar a conocer tus servicios. Recuerda, podrás expandir tu empresa o negocio. Y no lo olvides, porque todos estamos unidos, nos movemos por ti. Porque el mundo y la televisión evoluciona. Recuerda que Astl.tv ahora es WowMX.tv. Hablaron con Juan Carlos Rodríguez y le dijeron, Diego Coca no puede seguir. Porque yo el jueves, ya lo platicamos ustedes aquí el viernes, pero el jueves después del partido, yo más que lo que sentía era una profunda tristeza de cómo perdió México. No importó que perdiera, pero el cómo perdió. ¿Te gusta o no José de Jesús Corona? Es un portero de jerarquía en la Liga Sí, Mexicana. pero a ver, José de Jesús Corona es de los no te porteros niego que eso. llega a los equipos Espérame. a ser titular. Claro, ¿Estamos de pero, acuerdo a o ver, no te voy estamos a de decir, acuerdo en eso? Tú sabes cómo. A ver, espérame, nada más deja los comentarios. porque- Referentes a nivel mundial que sean conocidos. Bueno, sí, también, o sea, habría que ver. Hay buenas opciones ahí también. Y Santi Jiménez. Exactamente. No, sí, fuera de broma, sí. Santi puede ser protagonista. Hay que recordar que los dos primeros partidos de la Champions para el equipo del Feyenoord no va a poder contar con Santiago Jiménez. El tema primero de haber dado de baja a Saldívar y a Ormeño en la pretemporada. Y caerte con un solo centro delantero. Bueno, que pues tuvo- es que se supone que Macías no se iba a quebrar. No, pero tuvo la desgracia ¿Se de quebró? tener una fractura y se quedó fuera. ¡Wow! Somos WowMX.tv. Lo más importante para una persona es tener sueños y sobre todo, lograrlos. Es por eso que en la Correduría Pública 22, es decir, Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores, estamos en la mejor disposición de apoyarlos a alcanzar sus sueños. Acérquense con nosotros. Nuestro compromiso es generar la certidumbre en todas sus operaciones, en sus negocios, en sus empresas y lo más importante, que ustedes tengan la satisfacción de generar la riqueza que con su trabajo merezcan. Vengan con nosotros, estamos para apoyarlos. Mi gente hermosa, no saben lo que estamos, siempre lo digo, lo que pasa en un backstage, lo que pasa detrás de cámara, detrás de escena, las ideas, los aprendizajes que uno tiene. Y acá con esta institución, con todo respeto al maestro señor González, de lo que nos está explicando, y qué bueno dejar las cosas claras, porque siempre lo digo, no es lo mismo un negro enchufe a que te la enchufe un negro, ¿viste? Entonces, Sí. Bueno, y luego hablo con cierto conocimiento de causa, primero porque estuve ahí, y segundo porque, bueno, escribí mis libros, los de 60 años de rock mexicano. ¿los tenés, papá, para también ofrecerlos? O sea, Sí, ¿están en venta? ¿Puedo decir dónde los venden? Por favor, por si favor. entran a Amazon, ahí se venden los 3 volúmenes. Ellos tienen este sistema de que sobre pedido ellos imprimen los libros. Wow. Físicos, o sea, no estoy hablando de ebooks, sino libros Exactamente. físicos. Entonces ahí es quizás la mejor manera de conseguir mis libros, estés donde estés, y te los envían a tu casa, ¿no? Papito, y te quiero hacer una pregunta con todo respeto. Es como pasó últimamente con el Breaking Toll, el Rompan Todo de Gustavo Santaolalla, que fue más que nada una egoteca de sus amigos. Sí, sí. Porque muchos grupos, inclusive víctimas del Doctor Cerebro, inclusive Vilma Palma, no están en el concepto cuando también marcaron Muchísimos. algo. En este concepto, vos lo que contás en tus libros, lo contás como si fueras, no un mediador, serías un cronista. Un cronista, prácticamente. es una gran crónica, sí. Qué bueno. Esa es la definición ideal. Porque no es ni un libro de historia, ni es un almanaque, ni es vaya, no tiene la perspectiva de un sociólogo, ni no sé. Es la perspectiva de un músico que desde dentro está contando una historia, la está cronicando. Y las ventajas de la crónica es que puedes meter datos duros, puedes meter entrevistas, anécdotas. La tiro y queda ahí. Sí, y obviamente con mucho cuidado de ser veraz,
de confirmar todas las fuentes de lo que estoy ahí mencionando. En nuestro medio es un medio que está lleno de mitos. Entonces, no caer en los mitos, ¿no? Que se repiten y se repiten, terminan siendo verdades y luego te das cuenta pues que nunca existieron, ¿no? Mi Rafa lindo, ¿en qué momento empezaste a ver corrompida la escena musical? ¿Los 90s, los 2000? No tanto como corrompida, pero sí fue muy evidente que de repente algo que se iba moviendo como de una forma más o menos uniforme, de repente se dividió en dos rutas, ¿no? La de los amantes de la música, por decirlo así, que en un momento dado no fueron muy buenos negociantes, y los oportunistas de la música, por decirlo, que su visión estaba en hacer negocio a partir de la música. ¿Y qué pasó cuando, por ejemplo, empezaron a haber esos subsellos de multinacionales y pusieron a los músicos de bandas conocidas y caimanearon la situación? Yo siempre digo, acá en México, desde afuera lo veo, y hoy con 20 años de vivir acá, veo que quizá el propio músico dentro de esos sellos chingó la industria. Y mucho, porque te digo, era mucho negocio. ¿Sabes qué? Que cobraban, o sea, tus canciones, te cobraban, Claro. o sea, lo digo porque, bueno, tienen que saberlo la gente. Es que ahí tendríamos que hacer esa diferencia entre el rock corporativo, que es el que tiene esta visión de las transnacionales, que efectivamente pues los directivos que venían de España o de Argentina traían a sus amigos para que fueran los productores. Pero está otro rock que no fue tomado en cuenta y que también ha estado ahí y ha seguido ahí. Géneros incluso como el punk o el metal y eso, que no se veían muy representados en ese rock corporativo, que era, obviamente era un rock más dirigido hacia lo comercial, era un rock pop en general. No me metería yo en los terrenos de decir cuáles eran los válidos o no, eran diferentes y funcionaban de una forma diferente. Papito, ¿no? ¿y lo urbano, por ejemplo? Por ejemplo, es de los que no fueron tomados en cuenta. Y sí crecieron en un ámbito más independiente. Hay una disquera como Discos Denver, exactamente, que se encargó de editar discos de muchas de estas bandas. Y surgieron otras, ¿no? Discográficas muy importantes como Opción Sónica. Después yo creé una que fue Discos Antídoto, que también en su momento hizo era lo tuyo, wow, sí. felicidades. Sí. Y bueno, llegó un momento en que fue insostenible también, porque sí es una guerra a lo mejor no muy visible de espacios, ¿no? De lucha por los espacios. La industria, cuando vio que una disquera como Antídoto sacaba más discos de rock nacional que la misma industria transnacional, pues lo vieron como un peligro. Eso lo digo yo desde mi perspectiva. Sí hubo un momento en que decidieron bloquear todas las posibilidades. Y lo veo, papito, porque, por ejemplo, el amigo que se cruzó de mojado y no pudo volver, hoy lo veo, por ejemplo, yo estuve trabajando con Luis Álvarez el Aragán, y Luis, por ejemplo, hoy en Estados Unidos es Dios, o sea... Sí, y aquí también. Obviamente, acá es un genio, pero allá en Estados Unidos, grupos como El Gran Silencio, Pastilla, estar tocando con Santana, decís, o sea... Y obviamente es algo raro porque la gente que escuchaba quizá al Aragán no escuchaba a Caifanes o a Ritmo Peligroso. Sí. Escuchaba a Bronco, escuchaba a los Bukis, pero sí ese público que queda arraigado, y te digo, yo lo vi a Luis cuando estaba allá, y decís, claro, es inmaculado lo que el maestro hoy, después de 30 años, sigue forjando. Sí, que algo también que pasó, que ahora que me estás preguntando de cómo ha cambiado, en los 80s era muy... Estaba, si bien éramos un movimiento más o menos reconocible y ubicado, sí había como ciertos cotos, ¿no? Los que oían una banda no oían a la otra banda, y eso en los 90 se fue como mezclando. Después vino esta como Y, que te digo, el rock corporativo por un lado y por el otro lado los independientes, y pero en términos generales, y sobre todo ya en el nuevo milenio, sí está esta visión como más ecléctica, en donde ya puedes oír de todo un poco, ¿no? Papito, y perdón que te corte, y enséñame con la movida de provincia, regiomontana, Guadalajara, ¿complicó un poco el concepto de la capital? Como lo que fue el concepto, no sé, de Surdoc Movimiento, Control Machete, al contrario. Dosis, Azul Violeta, grupos que hoy inclusive Telefunca, o sea, grupos que vienen de fines de los 80s y fueron creciendo.
Qué bueno, porque en este país lo que hemos sufrido, no solo en la música, en todo es el centralismo, ¿no? Entonces sí, la escena de la Ciudad de México siempre fue muy, muy vigorosa, muy potente, pero, o sea, no podemos dejar de lado a Guadalajara. Siempre fue un semillero de bandas buenísimas. Tijuana también, Monterrey también. Y hablemos de momentos también, porque ha habido momentos en que a lo mejor no eran no lucían tanto algunas bandas, pero han tenido sus momentos, ¿no? Y también, hay que decirlo, el rock corporativo vive de las modas, de generar modas. Entonces, de repente, crear un concepto como la avanzada regia es una forma de explotar algo nuevo y diferente y bien por los regiomontanos, porque entonces de repente aparecen en el mapa. Hay una situación que la gente, el público en general, cree que las cosas existen o no si hay un apoyo mediático y hay campañas publicitarias y todo esto. No necesariamente, porque hay un rock que siempre está ahí y que a veces no es visto por la industria. Entonces, de repente que haya ciertas campañas hacen que el público masivo sí se fije en que hay rock en Monterrey o rock en Guadalajara. Y está bien, pero también el público tendría que hacer una conciencia de que hay otros rocks que están ahí y que están vigentes. Ahorita el rock, no solo aquí en México, sino en todo el mundo, es un género que ya no es el género consentido por la industria, ¿no? Son otros géneros. Pero existe, hay bandas generando material nuevo, emergentes y viejas, y hay un público para eso. Mismo en Europa, con el nuevo post-punk, que es el concepto como... El revival del... El revival italo-disco es una mezcla entre The Clash, Magic Mission, y los ves en esos grupos que están sonando. Papito, y te hago una pregunta. El ska, por ejemplo. En Argentina es algo muy raro, porque el ska es de fresa. Los chavos que tocan ska son chavos de varo, hijos de gente de clase... Bueno, hoy no hay clase media en Argentina, ¿no? Pero bueno, y acá en México es barrio. Sí. ¿Cómo fue esa época? Por ejemplo, ¿Antídoto llegó a tener alguna banda de ska? Sí. Te iba a comentar algo. Aquí tenemos un ska. Y en ese entonces no era tan común. O sea, es Mae, que fue la canción, de hecho, que nos sonaron en Espacio 59 a finales de los 80s. Y en ese entonces creo que los únicos que habíamos propuesto skas eran Maldita Vecindad y nosotros. Entonces nos anticipamos a todo un movimiento que después en los 90 fue fuertísimo. Pero nuestras influencias eran Madness, eran las bandas de los 80s que tocaban ska. Y eso teniendo la conciencia de que el ska desde los 60 existe, ¿no? Luego pasaba y nos daba mucha risa de que había bandas que decían que el ska había provenido del reggae, cuando es totalmente al revés, ¿no? Pero era esa inconsciencia y nosotros pues estábamos muy empapados. Ahora, siendo una banda tan ecléctica, tocábamos ska, pero tocábamos funk, pero tocábamos otras cosas, ¿no? Pero entonces, sonaba Baraja. Sonaba Baraja, exactamente. Claro. Sí. Una de las características de Baraja es que nunca usamos guitarra. Éramos una banda de rock sin guitarras. Entonces, eso era una locura, y armábamos unas fiestotas muy buenas. Qué chingón. Sí, bueno, me perdí, me habías preguntado algo de que si Antídoto había firmado bandas de ska. Sí. No específicamente de ska, pero sí bandas que como parte de su repertorio había ska. Perfecto. ¿No? Sí, eso pasó. Y las bandas de ska, digamos, tenían también todo estoy pensando en finales de los 90, principios de los 2000, que es cuando surge Antídoto. Exactamente. Eran bandas también que tenían muy clara esta cuestión de la autogestión y la independencia, ¿no? Aunque algunas las llegaron a firmar después el rock corporativo o la industria corporativa, la música corporativa, el ska corporativo, la gran mayoría se movió en términos independientes, ¿no? Cuando tuviste Antídoto, ¿hubo quizá alguna multinacional que se haya asustado como diciendo Antídoto está creciendo Yo creo que demasiado? Sí. Yo creo que ¿te pusieron un estate quieto? Sí. Sí, se convirtió en un pleito muy sonado en aquel entonces entre Antídoto y Reactor, por ejemplo. Estaban haciendo Reactor y hubo una broncota ahí muy fea. Y sí, pues en la gente que estaba detrás de la gente de Reactor había gente de disqueras, gente de Ocesa, gente de otras empresas, ¿no? Que vieron, yo creo, en Antídoto un peligro. Hoy
si armarías Antídoto, ¿estarías tan seguro de volverlo a armar o te dedicarías mejor a Baraja que a no? full? No, porque hubo un contexto muy particular en aquel entonces, ¿no? Muchas bandas les habían dado carta de retiro a finales de los 90. Entonces, el ambiente independiente empezó a tener como un auge, ¿no? Ahí es donde nace Discos Antídoto. Pero también ya venía la crisis del CD, por ejemplo, y toda esta como transición hacia lo digital. Yo en realidad creé Discos Antídoto porque me encantaba hacer objetos. Tan así que bueno, claro, mira, sí, aquí obviamente. seguimos. Entonces, no creo que hubiese durado mucho más tampoco Antídoto por esta circunstancia, ¿no? Pero aceleró todo el proceso el hecho de entrar en pleito con el grupo exclusivo que estaba ahí pues del otro lado, ¿no? La otra parte, el otro bando. Entonces llegó ese momento de tomar la decisión, bueno, hasta aquí llega Discos Antídoto, ¿no? Pero he seguido produciendo, he seguido sacando mis discos, o lo de Botella, o esto de Baraja. La cuestión de producir y hacer incluso discos físicos, qué grande, ha seguido, ¿no? ¿Qué le dirías hoy a los nenes que te escuchan y te tienen como referente con su proyecto, con su producción? ¿Qué les dirías? Pues que tienen que estar muy convencidos de lo que hacen, porque este medio es un medio muy difícil. Que por otro lado no acepten nos como respuestas. Si están convencidos de algo que quieren hacer, un no es simplemente un tropiezo en alguna parte del camino. Exactamente. Y lo otro es, si son músicos, que se diversifiquen. Que dentro de la música hay muchas áreas en las cuales puedes tener acción sin dejar la música. Y es muy bueno porque este medio pues sí te la pone difícil, ¿no? Entonces hay que producir, hay que componer, hay que escribir sobre música, hay que tocar mucho, tocar en proyectos propios y en proyectos ajenos. Es lo que yo recomendaría. ¿Y en qué momento te enseñó a ser perseverante este medio? No sé si la perseverancia venga de este medio. Claro. Y esa perseverancia algunos la ven como necedad, ¿no? Pero yo me doy cuenta que para mí la música es lo que me mueve, es parte de mi esencia y no me imagino haciendo otra cosa. Entonces, pues es la mejor gasolina. De hecho, yo no estudié música, yo estudié arquitectura. Wow. Y cuando ejercí como arquitecto y tuve el primer tropiezo, que además el que ahora toca teclados conmigo, Eduardo Dyer, yo estaba asociado con él, trabajábamos juntos. De repente yo dije, no, estudié esto para supuestamente no tener broncas económicas en la vida y levantarme de esto me está costando muchísimo, mejor me voy a dedicar a lo que realmente me apasiona. Y fue la mejor decisión que pude hacer. Sí. Qué lindo. De verdad, escucharte, te juro que alegra el alma, es una caricia al alma. No, bueno, gracias. Papito, y quiero decir algo porque, bueno, siempre digo que lo bonito se acaba rápido. No es que se acaba rápido, es tanta la adrenalina del momento, el aprendizaje que pasa esto. Quiero solamente decir algo y te dejo a vos. Gente hermosa, este domingo en el B-Boops de la Colonia Roma, a una cuadrita del Metrobús Sonora, Medellín 188, se creó un concepto para apoyo de Acapulco llamado Guerreros por Guerrero, donde los músicos de Rockland, músicos que estuvimos en el Rockland, íbamos a tener el honor de estar con el maestro también, pero bueno, él ya estaba con sus proyectos y valió mucho la pena. Vamos a estar todos los músicos este domingo haciendo un concepto de rock en tu idioma para apoyo de unos donativos para Acapulco. Es una cuotita de recuperación de 100 pesos para de ahí sacar el gasto para una camioneta. Y lo que le pedimos a la gente, que lo que puedan, lo que esté en su haber, sea agüita, sea pañales, ropa usada, latitas de atún, lo que sea, una bolsita. Alimentos no perecederos. Exactamente. Frijol, arroz o latas de sopa, de atún, de lo que sea. Exactamente. Y eso para que vean, vamos a hacerlo este domingo y el próximo domingo. Hay muchas luminarias, inclusive nuestro amigo Sergio Mayer que está compenetrado en esto.
Y bueno, tanto Malavida, Black Label, Magic, o sea, Vista Point, estamos ahí para todos ustedes. Y qué mejor que acá el señor González lo explicó tácito. Hay que apoyar, es muy importante. Es verdad. Y dejar de hacer grilla y más bien ayudar. Es importante. Exactamente, como dije en el video, no lo pensemos, vamos a sentirlo mejor. Y papi, además el rock con causa está más es chido. Exactamente. Por supuesto, hay que ponerle causa a lo que hacemos. Vos sabés, mi gordo lindo, que nos quedan 2 minutos, un minuto, ahí dice fin, pero 1 minuto para que te despidas y lo que le quieras decir a la gente. Y es tu programa, volvés cuando digas. Órale, padrísimo. Bueno, pues Baraja es un proyecto curioso, extraño. Por supuesto que queremos tocar. Estamos ahorita en 4 partes diferentes del planeta, pero en nuestros planes están en algún momento juntarnos y tener presentaciones. Por el momento somos una banda virtual y hemos sacado esto. Espero que les guste. Va a depender mucho también de la respuesta que veamos de la gente. Si hacemos este esfuerzo de traer a otro del otro lado del charco y de los Estados Unidos y de otras partes. Así será. Y bueno, entren a las plataformas, van a encontrar Peligro en el Recreo, Baraja, Peligro en el Recreo. Si ponen los 2 nombres seguramente van a llegar al disco. En las tiendas, estamos en las tiendas pues conocidas, ¿no? De acetatos. ¿Se puede decir el precio? Sí, está a 600 pesos en términos generales. En unas partes a lo mejor le suben un poco. Pero no estamos, por ejemplo, en las grandes cadenas porque suelen subirle demasiado el precio. Pero si van a las tiendas de la Roma, hay una por allá en la Jardín Balbuena también, en la colonia Juárez. Wow. En fin, pueden conseguir el disco. Estamos en Mexicali, estamos en Aguascalientes, en Mérida, en Guadalajara. Estamos vendiendo el disco también en las tiendas de cada región. Ya sabrán cuál es la más chida. Ahí seguramente estaremos. Y si quieren hacer pedidos por internet, está el Club del Rock and Roll, que hace envíos a toda la República, incluso fuera del país. Club de Rock and Roll, gente. Señor González, no sabés cómo me alegraste el día. No, pues que Dios te colme de bendiciones. Y de verdad, maestro, siempre es un placer estar acá cerca tuyo. Uno aprende mucho. Muchas gracias por la invitación y por el apoyo. De verdad. Gente hermosa, los queremos siempre muy cerca. Estamos para ustedes. Chau, chau, chau. Gracias, wow. Gracias.